Nada Especial, un espacio creado por Juan Rosso y David Latorre. La educación se entiende como algo natural que emerge, que pasa, que ocurre, pero que no tiene que forzarse, no tiene que constreñirse, ni encerrarse en lugares o en conceptos, ¿no? Si esas simulaciones sociales no apelan a la sociedad actual, tenemos que replanteárnoslas. Hola de nuevo, después de un pequeño receso, volvemos por aquí con Nada Especial. Seguimos acá con Juan y el tema de hoy es la educación. Entonces, en ese orden de ideas, como siempre, Juan, qué bueno tenerte acá de nuevo. Y te pregunto, para ti, ¿qué es la educación? Hola David, hola a todos. Digamos que me ha tocado, entre queriendo y sin quererlo, pero desenvolverme más con todo el sistema educativo de lo que antes hubiera esperado. Eh, entonces, creo que se me hace bastante complicado responder porque cada vez cuestiono más lo que había aprendido sobre lo que era la educación, ¿no? Entonces, hoy en día, pues realmente para ser un poquito concreto, pues lo veo como una especie de guía en el sentido que, pero tampoco como una guía estricta, sino ofrecer unas herramientas, indicar un poco como la utilidad o la lógica detrás de esas herramientas y que la persona pues sienta como que tiene recursos con los cuales ella misma puede empezar a desenvolverse de nuevas maneras en el mundo, ¿no? Entonces, pues para mí la educación es simplemente como el compartir esas herramientas y un proceso pues como de construcción de nuevas maneras de movernos, por decirlo así, ¿no? Entonces, digamos que todo este tiempo también ha sido más un proceso de desjerarquizar el término, en el sentido que no es como yo le estoy dando conocimiento a alguien, ¿no? Y este es el conocimiento así, pues como la verdad absoluta, sino más bien como ambos seguramente tenemos experiencias muy distintas, entonces en el intercambio pues vamos a aprender el uno del otro y seguramente ni siquiera aprendemos lo que en teoría íbamos a aprender, sino cosas nuevas que se van dando en la marcha. Entonces sí lo veo como un proceso pues mucho más horizontal, mucho más impredecible y digamos que, por ponerlo en un término como más conocido, constructivista, ¿no? Pero sin desconocer pues todos estos otros entendimientos de la educación que igual pues como que está bien tenerlos presentes, bien sea para estar o no de acuerdo con ellos o criticarlos o no, en donde es lo que te comentaba, que ya es como la educación vista como una formación y una formación en dar una forma concreta a algo que en teoría tiene una forma que no debería tener, ¿no? Entonces como estos modelos educativos pues mucho más rígidos y mucho más impositivos. No sé tú qué experiencia hayas tenido pues como con el término a lo largo de tu vida, como si ha cambiado tu percepción frente a él o no. Pues yo creo que inevitablemente siempre va a cambiar y cambiará, pero yo no he tenido tanto vínculo como tú directamente, que me gustaría. A mí la educación es un tema que me atrae mucho por su complejidad y más allá de su complejidad per se de qué es educar, sino es la respuesta final de la educación. Y eso se ve reflejado en nuestra sociedad, en nuestros comportamientos y pensares. Entonces, pues en mi caso particular siempre he sido muy reticente a esta sociedad, entonces siempre he querido educarme individualmente, pues para cambiar esa forma pues impuesta de un solo pensar, por decirlo así. Entonces la educación es como tú lo planteas, lo veo como un brindar herramientas para tu libertad de pensar en ciertos contextos. Y siento que la educación es el único móvil social para podernos entender.
y pues en ese flujo siento que la educación no es tan definible como la educación es esto X o Y, sino la educación es todo y es un constante devenir, es como tu existencia, tú te estás educando constantemente. Ya podemos hablar de modelos puntuales como los educativos de los colegios, universidades, académicos, que son los tradicionales, siento yo, que ahí ese es el punto más interesante para mí de la educación, porque pues en el contexto del concepto de educación es tu relación de tu pensar con el exterior social, por decirlo así. Entonces siento que para mí es como eso, es un tanto abstracto, pero pues es irrelevante un poco. Y sí me gustaría ver, ya que tú has tenido una profundidad mayor en estos temas de la educación, me gustaría saberlo, tú cómo la has vivido desde tu infancia, o sea, de cómo te han educado, cómo te educaste, pues cómo te educaron también en la universidad y pues en los estudios superiores después, y tú imbuido después, tú como educador, por decirlo de esta manera. Entonces me gustaría saber tú cómo lo ves. Bueno, no, sí, creo que es de la experiencia también se pueden sacar unas cosas pues bastante valiosas y que ilustran de una manera más clara todo, ¿no? Pero pues yo siento que todo el colegio, eh, y no solo en el colegio, sino como y otras formaciones o pues sí, como otras clases que recibía por otros lados, pero siempre hasta mi mayoría de edad pues estuve enmarcado en un sistema educativo súper tradicional, que ya la palabra que yo le pongo es adoctrinamiento directamente, ¿no? O sea, adoctrinamiento puro, esta es la verdad, así tiene que ser. Respuesta A, B, C, hay una sola que es la correcta, las demás están equivocadas, ¿no? Y sin posibilidad al cuestionamiento. Y digamos que ya en los últimos años del colegio, pues claro, empezaban a emerger más como estas posturas un poco más críticas, pero de todas maneras, para mí algo que es fundamental en la educación y que a veces también pasa un poco desapercibido, es que no es solo el contenido de lo que te están dando, sino la forma en la que te lo están transmitiendo. Entonces te pueden decir, no, sí, estamos aprendiendo a pensar de una manera muy crítica, pero tú sigues metido en el mismo esquema de ir de clase de esta hora a esta hora con un grupo de la gente de tu misma edad, porque ese es el denominador para agrupar a la gente, no sus diferentes intereses o capacidades, ¿no? Y tienes que cumplir unas tareas y unos exámenes, o sea, mejor dicho, pues te pueden vender la educación más postmodernista y liberal o lo que sea, pero de todas maneras cuando estás pues, metido dentro de un sistema tan rígido, a la larga es que prima un poco más, o sea, reproduces tú más esas vivencias realmente, al menos desde mi experiencia, que la apariencia del contenido que te están dando, ¿no? Entonces, pues por ejemplo el tema del uniforme, o sea, pues ya el modelo como tal educativo en el que pues seguimos metidos, que ya como los grandes pedagogos dicen, ese sistema educativo pues es obsoleto prácticamente, pero seguimos en él pues porque es un sistema que ayuda a sostener el modelo productivo capitalista, ¿no? Entonces, mientras los padres están trabajando, entonces los niños están en un lugar donde los contienen, aprendiendo a cumplir esos mismos esquemas, esas mismas órdenes, ¿no? Pues como el esquema de la fábrica, por decirlo de alguna manera, y de la uniformidad. Entonces, uniformarte, bueno, etcétera, ¿no? Como cumplir con todos los estándares así muy rígidos. Entonces, claro, de todas maneras, estos sistemas no le funcionan igual a todo el mundo, ¿no? Hay personas que les es mucho más fácil como acoplarse a una norma, a un estándar, y hay otras personas que o por fisiología o por neurología o lo que sea, o simplemente por recibir formación de otro tipo, pues como que chocan más con ese sistema, ¿no? Entonces, yo siento que de entrada siempre choqué bastante con ese sistema, y en la universidad ya cuando tuve la opción de elegir, entonces pues lo primero lo que entré fue ingeniería industrial, que era repetir ese mismo esquema y con unos niveles de jerarquía aún más exacerbados,
porque entonces ya es el profesor con doctorado que es la eminencia, y si tú tienes una duda de cómo te corrigieron un parcial, entonces tienes que mandar una carta al departamento, porque no, o sea, esa horizontalidad ya de entrada te dicen así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, pues ahí no duré mucho. Y claro, luego pasé a lo que siento yo que era lo que me pedía realmente a mí, pues toda mi biología o mi cuerpo, o mi intelecto, lo que sea, que fue a arte, ¿no? Que yo decía hace poco con una amiga que para mí fue imbuirme en el posmodernismo y morir en él. porque ya es el... como la desmaterialización de estos límites rígidos, de esto debe ser así, de la jerarquía profesor-estudiante, de es que hay un único conocimiento que hay que transmitir, claro, o sea, imagínate pues prácticamente cuestionar absolutamente todo, pues ya me contarás cómo viviste tú esa experiencia también, ¿no? Pero pues sí, pues para mí fue como idílico vivir esa contraparte tan absolutamente opuesta a lo que yo había vivido pues tanto en ingeniería como en el colegio, ¿no? Y ahí pues yo no terminé mucho de pensar como tal o de reflexionar sobre esas diferencias en el modelo educativo. Yo solo las disfrutaba, pero no, o sea, realmente tampoco, a veces hasta decía como esta gente pedagógicamente pues no está conectada, o están haciendo lo que quieren, ¿no? Pero realmente no hay un valor, o sea, como será que estoy botando la plata, ¿no? Pero luego, bueno, le aprendí a dar otro valor ya y como a responsabilizarme yo más bien por mi educación y no que es que me la tengan que dar así como cuchareada, ¿no? Entonces eso también pues fue interesante, como es que realmente el que es responsable de construir conocimiento y aprender soy yo, con lo que me den, bueno o malo, lo que sea, ¿no? Y entonces luego ya pues como educador pues eso es un poco también igual un proceso de construcción, porque uno lo que te digo como esos modelos, esas formas pues, de enseñanza que te transmitieron pues las replicas por más que no quieras, y entonces hay que hacer mucha conciencia para empezar cada vez más como a quitarlo y a coger algunas cosas esenciales y luego pues realmente poderte relacionar con las demás personas como sin esos filtros que yo siento que a la larga son los que más impiden el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya, digamos que hay muchas cosas que yo siento que nunca llegaré a una respuesta final de así es como quiero, entre comillas, educar, o así es como quiero relacionarme con el conocimiento y con el compartir ese conocimiento con otras personas, pero sí ha sido más o menos así como en general pues ese proceso de constructivo. Y un poco tú pues sin haber estado digamos tan metido en el mundo de la enseñanza de tu ser docente, ¿cómo viviste también esa experiencia de arte? Me parecería interesante saberla. Bueno, pues como tú, yo entré a diseño creyendo en esa pseudo libertad de pensar y de expresar, pero me di cuenta que caí otra vez en el modelo, o sea, igualito que tú mencionas, de una jerarquía y unas ciertas dinámicas que no que reñían con ese ideal mío de decir, acá quiero crear, quiero ser libre de pensar, porque en el colegio, por más de que yo nunca sentí como una represión directa al conocimiento y a la expresión, sí era muy constreñido, pues era muy sesgado la visión de la vida. Entonces en la universidad yo quería experimentar esas cosas, en diseño no pude, estudié 2 años diseño, pero por fuerza, porque la misma universidad que me decía que yo podía estudiar 50 carreras a la vez, no me daba la posibilidad, siempre me decían, no, los cupos están llenos. Yo desde el segundo semestre quería hacer el doble con arte, porque veía en arte esa posibilidad de expresar libremente mi pensar inicialmente. Y hasta que pues tomé la determinación de, listo, se pagó la matrícula y retiré la carrera. O sea, ya se había pagado y que no me podían negar, decir, yo ya retiré carrera, me tienen que admitir. Y por fuerza entré a ese lugar
quedaba la libertad. Entonces entré de una manera paradójica a estudiar arte. Pero pues bueno, fue una entrada bien particular a mi forma de ver, pero sí encontré eso que estaba buscando, que era esa libertad que tú dices como pedagógicamente. Y veces yo decía como, uff, no sé, pero encontraba ese espacio de libertad de expresión de mi pensar, ¿sí? No sé si tenga que ver mucho con el arte per se, porque el arte es como ese espacio para expresarte de las formas que tú quieras, y sentí que hubo eso que tú hablas de la pues como determinación de la educación. O sea, yo no sentía que me estaban educando, sino me planteaban cosas y esas cosas yo era el que tenía que educarme a mí mismo, ¿sí? Porque yo, pues que sí tuve 3 parciales que eran historia del arte, que espantosa, pero además yo nunca tuve eso de parciales, entonces yo ya me olvidé de esas prácticas y esas dinámicas de estudiar para un examen, sino eran, se ponían ciertas tareas y resuélvalas como usted quiera, ¿sí? Y yo nunca busqué una nota, no, yo solo buscaba lo que quería en el momento de buscar o pretendía buscar y lo desarrollaba, y encontré, ya haciendo retrospectiva, pues en una reflexión retrospectiva, encontré que eso de uno mismo determinar su rumbo genera un pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico me parece fundamental desde siempre. O sea, si tú no eres una persona crítica, y no criticona, sino crítica, y arrancando desde ti mismo, las cosas te constriñen, o pues para mí, para ponerlo así como un poco maniqueo, es: coges el camino de tu libertad de pensar o el camino de tu pseudo libertad de pensar, pero con ciertas reglas sociales. Entonces encontré porque a mí esas no me funcionaban, y acá sí encontré ese espacio. Y después, bueno, en estudios superiores encontré, bueno, también me desvié por unos caminos que cada vez me daban mayor libertad, pero socialmente eran más inviables. Entonces la educación, yo digo, como yo me siento pues cada vez más a gusto con la educación recibida superior, la educación superior. La educación básica, muy básica, o sea, a niveles básicos, y además está transversalizada por una cosa que pues nunca la sentí, también por mi parte de mi familia, que es muy liberal, entonces, que es la religión. Uh-huh. Por fortuna, como de esa parte liberal, que es el fundamento también de mi ser, nunca tuvo un vínculo, entonces siempre había no había una vinculación real del colegio con mi pensar. Entonces siempre fue muy superficial todo a mi forma de ver el colegio. Colegio, yo siento que fue una guardería de 12 años, punto final, que lo agradezco también así, porque por más de que querían ser opresivos, bueno, yo tenía ciertas como beneficios por ser sobrino de un cura del mismo colegio, entonces pues así funciona el mundo, lastimosamente. Entonces a mí no me jodían tanto en esos ámbitos, que si yo no quería pensar religiosamente, pues no me lo imponían realmente, aunque yo sí veía a ciertas personas que sí, pero ahí sí sentí que no me fraguaron nada en la cabeza. Entonces pues fue una guardería de 12 años y ya, pero sí siento que esa educación superior me dio la posibilidad del criterio y de la autodeterminación del pensar críticamente. Y eso mismo siempre me generó, y todavía, esa como pasión por la educación, y no solo yo seré educador o alguna cosa, sino la misma educación per se, y me lleva a los cuestionamientos, ¿sí? Y hoy en día para mí es lo más fácil indagar en la educación básica, porque es una educación todavía muy retrógrada a mi forma de ver. Pues, o sea, en 20 años el mundo ha evolucionado demasiado, pero seguimos educando como hace 20 años.
Entonces no, para mí no hay una paridad en el avance. Entonces no estamos progresando mucho por más de que se vendan muchos progresos. Y ese es mi cuestionamiento inicial al fácil. Bueno, no sé si al fácil, pero al evidente, que es la educación básica. Y más en nuestro país sabemos que de básica, y siéntase contento si llegó a la básica. Ya la superior es en otros medios y condiciones que se puede hablar, pero me gustaría, Juan, como diseccionarlo en eso. O sea, yo siento que en mi colegio no me siento ni mal ni bien, sino fue una guardería. Educación superior siempre la reconocí como, por fortuna, en donde me eduqué. Siento que sí me dieron esa libertad de forjar un poco más el criterio, que me parece eso un concepto fundamental en la educación, y el criterio individual, no el colectivo per se. Y la otra etapa, la de uno como individuo, como educador, y en cualquier dimensión, no necesariamente de clase, sino, no sé, con tu sobrinita, con tu primita, con una persona que se está educando en la sociedad, ¿sí? O con tu mismo amigo, con tu mamá, con tu papá, de decir, oiga, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no? Y con uno mismo. Siempre uno mismo tiene que estar ahí presente para no perder esa objetividad subjetiva. Pero sí, no sé tú cómo lo diseccionarías en esos tres, ya que tú sí has tenido en uno un rubro mayor y lo otro pues lo has tenido, obviamente. Es que, digamos, justamente hoy en día uno de mis mayores, pues no problemas, pero sí como roces con ese intento por enmarcar, ni siquiera definir, sino enmarcar la educación, es que te da este mensaje de ahora estoy aprendiendo y ahora no estoy aprendiendo. Estoy en el colegio me enseñan, en la casa nadie me está enseñando nada, ¿no? Y claro, hoy en día mi postura es, todo el tiempo siento que debo o quiero o me nace estar abierto a aprender, ¿no? De lo que sea. Entonces, pues como pues el cerrar la educación a ciertos círculos o ámbitos, o intentar como, pues no sé, categorizar un modelo educativo u otro, pues a la larga termina generando estas divisiones, pues que realmente no, sí, no me parecen la forma más orgánica en la que un ser puede desarrollar su intelecto o empezar a descubrir cosas nuevas en cualquier cosa, frente a cualquier situación, ante cualquier persona, ¿no? Yo digo como, bueno, y esto puede también sonar muy cliché, una frase pues muy hecha, pero a la larga sí es verdad que uno como profesor resulta aprendiendo muchísimo más al enseñar, incluso al estar aprendiendo supuestamente lo que uno iba a enseñar, ¿no? Entonces es en este intento de transmitir conocimiento que uno dice como, ahora encuentro unas fallas o unas inconsistencias que antes no veía, porque las daba por sentadas, pero ahorita yo las estoy intentando transmitir y veo que hay unos vacíos que antes no había percibido, o veo que no hay una respuesta. Entonces como entre comillas, pues cambio mis maneras para que la respuesta pues sea un poco más fluida, o pues que realmente se dé ese espacio en donde yo hay una interacción, ya ni siquiera un aprendizaje, sino hay una interacción, ¿no? Hay como una apertura para intercambiar y no solo conocimientos, sino experiencias o lo que sea, ¿no? Y si está esa apertura, ya para mí lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, sí siento como que cada vez quiero sentirme, o sea, no quiero como antes, que sí quería, por ejemplo, ser docente, ¿no? Pues yo quiero ser profesor, pero ahorita es como, no, yo quiero ser estudiante permanentemente, y si en el proceso de ser estudiante enseño a otras personas, o más bien otras personas aprenden de lo que yo estoy expresando, genial. Si necesito la etiqueta de profesor porque eso cumple unas funciones sociales, económicas o lo que sea, pues que me la pongan, pero cada vez quiero sentirme menos atado de esas etiquetas, ¿no? Como de ese rol, porque a la larga ese rol pues también tiene una connotación muy fuerte con autoridad y jerarquía, ¿no? Nuevamente para mí eso constriñe realmente cualquier oportunidad real de tanto de pensamiento crítico como de apertura, y por ende pues de aprendizaje integral, ¿no? Entonces
sí me parecería genial como poder en una utopía, pues que realmente la educación se entienda como algo natural, que emerge, que pasa, que ocurre, pero que no tiene que forzarse, no tiene que constreñirse, ni encerrarse en lugares o en conceptos, ¿no? Y es que es muy natural para los seres humanos pues querer adquirir herramientas y adaptarnos y construir cosas nuevas y entre comillas pues evolucionar en conocimiento o en habilidades o lo que sea. Entonces siento que realmente pues estos intentos ya muy académicos a la larga pueden ser más un freno que un catalizador, ¿no? No sé, ¿y tú cómo lo ves? Yo respecto a eso siempre he tenido reparos. Bueno, la academia siempre ha sido el gran reparo de la educación para mí, porque se jacta de que es la educadora, pero es segregativa. Y cuando tú educas, pues cuando uno se está educando, que es constantemente, si te segregan no puedes captar ciertas cosas. Entonces, no, me cuesta mucho entender la academia. Bueno, yo la cuestiono mucho en ese sentido, porque siempre me he sentido como un poco apartado al manifestar ciertas cosas, por ejemplo, metodológicas y de praxis y bueno, y burocráticas que están detrás de lo que se vende como academia. Por ejemplo, cosas, o sea, yo tengo personas, pues grandes amigas, doctorados, postdoctorados, y siempre, bueno, esas personas no están muy pues vinculadas en ese sentido estricto de la academia, de que yo soy, porque soy así, entonces soy la figura jerárquica, pero siempre los he visto imbuidos en problemas metodológicos, paradójicamente, ¿no? Que no pueden ejercer verdaderamente su pensar porque hay una burocracia superior. Entonces eso me lleva a pensar, decir, fue pucha, el conocimiento siempre está blindado por algo, siempre, o bueno, no obstaculizado, y eso que tú dices de utópicamente, trato de, pues se me viene a la cabeza hacerte esa pregunta de, listo, eso es una utopía, pero ahora en la realidad, ¿tú cómo lo plantearías, Juan? Porque yo siento que pues de la academia supuestamente viene toda la ramificación de la educación, pero esa ramificación, bueno, viene truncada porque es que no tú por tener un título implica que tú tengas ciertos saberes, y más allá del saber técnico, se podría denominar así, es el saber humano, que es saber entender a las personas que tú estás transmitiendo ciertos saberes. Entonces, yo no sé tú cómo lo tratarías de ligar o bueno, de aterrizar a nuestra realidad, de cómo te parecería mejor un modelo, y sin idilizarlo, sino poniéndolo un poco más a tierra, cómo vincular eso que tú estás hablando, que yo estoy completamente de acuerdo, pero en un mundo idílico y frente a este mundo cero idílico. Entonces, ¿cómo lo ves? Una pregunta súper compleja porque te voy a decir, dependerá de en qué lugar, dependerá de cuál es la cultura de esas personas en ese lugar. O sea, para mí dependerá de infinitas cosas, ¿no? Infinitas variables. Y a la larga, si yo te dijera como, mira, este es el método y entonces lo que tenemos que hacer es esto, esto y esto, pues siento que otra vez estoy como trayéndote mi, entre comillas, saber, que es un saber como otra vez sesgado, mentalizado, sí, y sesgado y pues para un contexto imaginario específico. Entonces ese sería como llegar, pues, no sé, frente a una comunidad, bueno, ¿qué necesitamos realmente, no? Que realmente estas herramientas que estamos aplicando nos sirven para lo que necesitamos, o será que podemos construir otras, ¿no? Entonces, es que si tú me lo preguntas, yo te digo, no es algo que se pueda, siento yo, como transmitir nuevamente desde una posición de autoridad, desde un ministerio, desde una jerarquía, sino más bien como desde un entendimiento, desde lo más básico, desde las bases, desde yo como me entiendo como persona,
y si al compartir contigo, entonces estamos encontrando puntos de acuerdo, puntos en común y vemos que esos puntos como que construyen algo nuevo. O sea, yo siento que eso se tiene que esparcir así, como en lo horizontal, como desde las bases, como, sí, como, qué sé yo, como raíces que se van diseminando por el suelo y luego van dando tallos y frutos, ¿no? Sí, vuelve a surgir esa idea del rizoma de Guattari y Deleuze, ¿no? De ese pensamiento que crezca y emerja de manera rizomática en el sentido de no hay un punto inicial, sino es una maleza en la cual todo está creciendo en diferentes puntos y perspectivas. Sí, me parece eso es una muy buena aproximación, pero cuando, digamos, en sociedad tú tienes que organizar, y indefectiblemente nos tenemos que organizar y no ir a ese modelo anarquista de decir, no, es que cada quien somos individuos y por ende somos una sociedad, cada individuo y bla, bla, bla. ¿Cómo organizar eso? A mí la educación es eso, también hacer consensos, de ceder en ciertas cosas y cómo queremos hacer esos consensos. Pero los consensos en la educación tienen que ser colectivos, más no individuales, porque es que la educación va dirigida a un colectivo, más no a un individuo, que es como la pirámide invertida debería ser así, como una pirámide invertida. El de más abajo, el del mayor saber, es el que, o sea, uno puede profundizar hacia abajo, pero la base inicial es la de arriba, la masa a la que pertenecemos todos, y cada quien decide a qué nivel de profundidad es entrar, que creo que la pirámide ahora la pirámide de ahora es una pirámide, no una pirámide invertida, pero es cómo voltear esa pirámide. ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Es que siempre me ha generado esa curiosidad, y eso puede partir desde un individuo o desde un colectivo o desde una masa de poder, como digamos lo que tú dices, un ministerio. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que para mí es un colectivo entre todos, ¿no? Desde el individuo hasta el ministerio, pero que estén en una sincronía de una pirámide invertida. ¿Cómo hacer eso? No sé. A mí, por responderte, es lo que primero me llegó. Yo me acuerdo del director de departamento de arte, que él, para mí, pues encarnaba mucho este pensar, pero era el director y él asumió su rol como director de una manera, pues, también muy proactiva, en el sentido de decir, pues, ya que estoy aquí, ya que llegué hasta aquí, pues voy a ayudar como a desjerarquizar esto un poco, ¿no? De acuerdo. Entonces, claro, pues yo siento que en la medida en que pues vas adquiriendo unos roles, o sea, todo dependerá también del rol donde estés, pero si estás en un rol de director, pues genial como poder transmitir de todas maneras eso, porque a la larga lo que pasa también con estas estructuras es que pues son tan rígidas como el peso que tú les termines dando. Tú puedes estar montado en la estructura como tal, o como decía él, tú para escribir bien, pues tienes que saber bien el idioma, pero luego puedes, ya entendiendo bien el idioma, puedes desestructurar el idioma y construir algo totalmente diferente y darle la vuelta y terminar diciendo algo que la gente no se imaginaría que se pudiera decir con ese mismo idioma, ¿no? Pero entonces es como que entiendes la estructura, pero también para subvertirla. Entonces yo sí siento que ese tipo de cambios pueden ser realmente más fructíferos que intentar llegar a imponer una revolución educativa de la nada, ¿no? Entonces como desde adentro lo mismo, como empezar a transformar más como algo, sí, como que se expresa, es que a la larga para mí es un tema de expresión, porque lo contrario sería como la imposición desde mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Entonces pues eso como genial, si uno va adquiriendo como entre comillas esos roles de poder y uno desde su otra perspectiva pues lo que hace es justamente como vaciar ese poder o democratizarlo si se quiere, sí. Pues genial, ¿no? Eso para mí es como una de las aproximaciones más aterrizadas hoy en día. De acuerdo. Me parece, sí, comulgo completamente con esa
con esa visión. Y ahora te pregunto, como tú sí estuviste en un rol, llamémoslo así, de profesor de colegio, ¿tú crees que el ser profesor de colegio, obviamente no siendo director ni nada, un profesor raso por decirlo así, crees que hay un poder ahí para hacer subvertir esa pirámide o no? Sí, 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 sí. Y eso viene solo como de la convicción individual del profesor. Sí, sí, de su ser como tal, ¿no? De poder transmitir esas cosas que genuinamente pues me impactaron para ser una persona o un modelo de profesor distinto, ¿no? Porque es que si veo, yo no sé si tú lo viviste como por ejemplo el miedo es uno de esos factores para evitar esa subversión de la pirámide. Y el miedo es decir, usted tiene que hacer ciertas cosas porque este es el modelo que se vende acá y punto final. Y como usted se vino acá, usted decidió hacer esto. Pero yo siento que el educador es ese punto de inflexión de decir, bueno, sí, yo ya sé en el terreno que juego, pero en el aula de clases se vale todo, pues se vale el pensar, que el aula de clases para mí es eso, el pensar. Por decir aula de clases, hoy en día ya se están cuestionando que el aula de clases no debería ser bueno, esos son temas ya de un poco más puntuales de los modelos factibles y viables a hoy en día de la educación. Pero ese también, el miedo siempre ha sido un factor, ¿no? De control. El control siempre, el miedo está transversalizando siempre el control. Y el control evita esas posibilidades que tú planteas, ¿no? La cosa es, a mi forma de ver, desde mi ignorancia, porque pues sí he dado 3 clases en mi vida, ha sido mucho en un aula, por decirlo, pero no subyugado un sistema como profesor invitado, entonces por ende uno puede hacer lo que se le dé la gana, entre comillas, ¿no? Y va a ser la persona que me invitó el que acarree las consecuencias de si llegase a pasar algo. Pero también es eso, es decir, uno sobredimensiona también, me están dando este espacio para yo poder subvertir esa pirámide como quiera, pero no lo hago. No lo hago y solo o cómo lo hago, no sé, no, o sea, me cuesta demasiado. Gran pregunta porque nuevamente esto va cambiando y yo siento que pues cometí infinitos errores, lo que te digo, esto es un proceso de construcción permanente porque es como a la larga, como este dicho latino, como pacta non verba, entonces a la larga lo que te impactó fueron los hechos y no tanto lo que te contaron, ¿no? Entonces pues son años de adoctrinamiento que es muy complicado quitarte pero yo sí siento que para mí algo clave ha sido como justamente esta idea de entender de que si yo quiero controlar la situación, estoy otra vez transmitiendo la pirámide. Yo soy el que tiene el control sobre mis estudiantes. Pero claro, ahí es la pregunta, si tú en esa dinámica de yo tengo el control sobre mis estudiantes o más bien yo voy a conocer a mis estudiantes y quiero que ellos me digan que el rumbo que esta clase tiene que tomar. Yo no soy, yo soy el guía, como tú inicialmente lo decías. Yo creo mucho más en eso, en los guías, que en esa jerarquización y porque tú eres profesor, tú eres el autoritario y el de mandato último. Es decir, tú puedes ser el guía conoce a tus estudiantes, eso, y yo lo pienso, pues yo, pues claro, tengo una persona muy cercana que es profesora de un colegio y ese siempre ha sido mi cuestionamiento. Decir, acércate a los estudiantes, que no te importe las dinámicas burocráticas del sistema, sino acércate a tus estudiantes y comienza a crear tus clases referente a cada grupo de estudiantes. Obviamente no estoy hablando de conocerlos profundamente, pero al ser profesor tú comienzas a decir, uy, este personaje es asá, esta personaje es asá, y así comenzar a englobar, porque es un micromundo que emula un poco la sociedad, ¿no? De cómo nos tenemos que tolerar y comportar y aprender de los demás. Y uno es el guía de control en esas cosas, brindando siempre herramientas y también conocimiento, o sea, también esa
siento que cuando uno dice, no, es que yo no quiero imponer, pero uno siempre está imponiendo tácitamente, lo que estoy haciendo, estoy imponiendo mi verbalidad, que la acojan o no, es, digamos, en un modelo de decir, en una evaluación, ¿yo qué dije? Me tienen que decir lo que yo dije. Eso es una imposición, más no decir, los modelos de evaluación ya están como muy, para mí, muy obsoletos, porque el evaluar es poner de verdad al profesor a cuestionarse, a cuestionar a los estudiantes, conocerlos, y referente a eso uno es que comienza a comenzar a recolectar conocimiento para propagárselos a cada quien, ¿sí? Pues en ciertas medidas, pero también de manera colectiva. Y creo que eso ha sido uno de los pequeños fallos o magnos, no sé si pequeños o magnos, que siento que el profesor ha sido un perezoso, que es el que se ha dedicado a coger el libro y a parafrasearlo, o 3 conocimientos que adquirió porque tiene más tiempo de vida que los niños, a parafrasearlo. Entonces es una pereza del mismo educador, y el educador está en constante educación, y él incluyéndose, o ella o él incluyéndose en la educación, que es decir, este personaje es asá, yo nunca me había enfrentado a un personaje asá, yo cómo le transmito que este es un espacio en el cual él está desarrollando la libertad, ¿sí? Basado siempre en el término de libertad todo, ¿no? Y yo cómo hago o busco la manera intuitivamente de transmitirle mi conocimiento que él me desató. Tú eres un estudiante problemático por X o Y motivo, yo no sé los motivos, y tampoco espero que todos los educadores piensen que tengan que conocer al detalle a sus estudiantes, ¿no? Y esto estoy hablando puntualmente de la educación primaria. Ya la secundaria, pues la superior, que llaman, ya tiene otros modelos que hacen más sentido con ese, ¿no? Porque después, si a ti te criaron en un modelo todo restrictivo, como tú lo planteas, de jerárquico, yo soy el profesor y soy lo que digo, y entras a un mundo donde yo pauto estas cosas y pues, muéstrame usted cómo la resuelve, pues entra en un conflicto también de, pues, pucha, a mí me enseñaron de esta manera y ahora entro en esta. No hay un fluir en la educación constante, no hay un fluir porque hay ciertas barreras. Y bueno, esto era para decir como el cuestionamiento profundo de la educación ahorita es más que todo en la básica, que pues ahí es donde hay el mayor problema de nuestras sociedades, es en la educación básica, porque ha estado ya está muy rezagada a lo que es la actualidad. Y si no comenzamos a actualizarla y es que también es sencillo, pues medianamente sencillo comenzar a ver la educación superior con la básica, podemos confluir en eso. Pero bueno, no sé, Juan, ¿tú qué, qué opinas de la educación? No, yo lo que, o sea, algo que quería también resaltar un poco es, nuevamente retomando el tema de las estructuras y los roles. Uno tampoco puede, o sea, yo no siento que sea muy útil pretender directamente eso, desestructurar o eliminar todos los roles, pero el tema de hacerlo, asumirlos de una manera consciente y honesta, también genera unos espacios de diálogo muy interesantes. Entonces, como bueno, sí, yo asumo este rol de profesor, estas son las reglas de nuestro colegio, entonces pues si vamos a generar un espacio de menos fricción, pues lo mejor es que todos aquí cumplamos todas las reglas, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, pero nuevamente no desde esta posición autoritaria de porque es que yo soy el profesor y así es, no. Porque con esto tenemos como un marco que facilita nuestras interacciones, por decirlo así, o que al menos las limita de una manera que pues va a generar menos roces sociales o menos ruido, que tampoco ayuda mucho a la hora de construir pues, un aprendizaje, ¿no? Un conocimiento. Entonces, como incluso asumir ese rol de guía, pues para mí no es fácil. O sea, incluso decir como, no, es que yo soy una guía, no me cuesta. Como, aquí vamos dándonos guías.
se supone que yo doy más guías frente a este tema porque yo estoy enseñando este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues créanme que estas son las guías que yo reconozco como las que me sirvieron más a mí, entonces tal vez no les sirven más a ustedes, pero hay otras maneras, ¿no? Entonces, sí, tampoco es como que yo diga o abogue por esa eliminación radical de estas estructuras roles, sino es más lo que hablábamos de antes, desde adentro y poco a poco y de una manera orgánica, y lo que tú dices, abriéndote primero a escuchar a la gente que tienes pues, frente a ti, ¿no? Y entenderla y realmente querer entenderla. O sea, tú primero tienes que aprender antes de enseñar, y aprender a quién le vas a enseñar o lo que sea, ¿no? Y pues bueno, en esas relaciones pues más recíprocas es una retroalimentación continua y perpetua en donde los roles se desdibujan, estudiante, profesor, estudiante, profesor, y siento que también por eso mismo hay un punto en donde eso adquiere como una especie de inercia o como de, sí, como de una espontaneidad, de que empiezas a salir de una forma orgánica y que uno se da cuenta que sin proponérselo demasiado se están construyendo nuevas asociaciones, están viendo nuevas perspectivas, y uno dice, esto me quedó de esa vez. Puede haber sido incluso lo que hablamos al final cuando se acabó la clase y nos quedamos ahí conversando un último minutito, y de ahí aprendí más que en todo el año escolar, ¿no? De acuerdo. Entonces, para mí como resaltar esas cositas pues ayudan también como a matizar un poco y a darle pues nuevamente un poco más de tierra a todas estas perspectivas pues de educación un poco más libre o más experimental o experiencial o constructivista o como se le quiera llamar. Ok, Juan, y ahora tratando de desmarcarnos un poco, esto es como muy académico. ¿Tú crees, pues, cómo asociarías la educación más allá de la academia? En el sentido de, si tuvieses familia, pues, descendencia, hijes, tengas un sobrino, sobrina, algo, una figura desmarcada de todo este lindero académico, ya sea un amigo, mamá, papá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo plantear este tema de la educación en ese espectro? ¿A qué te refieres con cómo plantearlo? Sí, porque digamos acá, en el de la academia, existe tácitamente esa jerarquización, pero yo acá, digamos, con mi mamá, por ejemplo, sí, mi mamá, pues mi mamá es mi mamá, pero yo le puedo enseñar muchas cosas a mi mamá, y eso es, en cierta medida, para mí, incrementar un poco el conocimiento es una forma de educarnos, ¿sí? Y es cómo plantearlos en escenarios que no son los tradicionales de la educación. Cómo poder aplicar la educación de la que venimos hablando, como más transversal que jerárquica, en el mundo más allá de la academia y de estos espacios. Es que ahí te diría como Nazca, porque ahí sí que es más complicado. O sea, ahora hay gente que, no sé, por ejemplo, pues mi padre realmente es una persona muy abierta, cada vez lo es más, ¿no? Y yo siento que hoy en día pues ya no hay esa jerarquía en donde pues, él es una figura de autoridad ni nada, y pues en nuestros intercambios habrá cosas frente a las cuales él todavía pues se cierre mucho a decir, no, pues es que así me criaron y esto es así, punto final. Pero hay otras en donde se ha cedido mucho, y pues yo obviamente igual he aprendido millones de cosas de lo que se dice y de lo que no se dice, de lo que se actúa y lo que no se actúa también, ¿no? Entonces, pues ahí cuando, mejor dicho, para mí es simplemente el decir, miren, ¿por qué nos vamos a cerrar a que ya el conocimiento que tenemos es el último conocimiento, o que solo podemos aprender de esta persona pero no de esta otra? Entonces para mí pues va un poco en esa apertura y en yo saber y entender y no sé, incluso compartir esa perspectiva con la persona que tenga al frente, de escucharnos simplemente. Y ya para mí eso ya es lo mismo, es la puerta que pues se abre y luego da lugar a todo lo demás que viene por añadidura. Y eso me hace pensar, como ahorita estaba, pues no ahorita ya, pero en estos días he estado leyendo una vaina y decían un poco alrededor de la posverdad. Acá en nuestro contexto particular ha sido siempre bien
ya es bien manida esa palabra de la posverdad por todo lo del tema del conflicto, pero sí me hace mucho sentido en la educación que la posverdad es ese autocrítica y el criterio mismo de yo plantearte algo a través del diálogo, de la comunicación, y que tú asumas una verdad después de esa verdad que se planteó. Y no una verdad taxativa, de esto es porque es, sino es una constante, pues como no sé si crítica, pero sí cuestionamiento a esas realidades. Pero es a través de lo que tú dices, del diálogo. El diálogo es el punto fundamental. Pues uno de estos capítulos hablamos del lenguaje, y el lenguaje es, para mí, es el primer paso de cualquier existencia. Y en la existencia, pues, viene la educación, y la educación tiene que estar fundada también en el diálogo. Y cuando nos desenmarcamos de esos espacios académicos jerárquicos, porque el diálogo ahí sí casi que no, me gustaría que sea más bidireccional como en la vida real, como cuando tú vas a hablar y que el portero te dice que usted no puede subir la bicicleta acá, y uno dice, ¿pero por qué? Porque es que así me dijeron, y uno, pero hermano, la bicicleta es que no le va a hacer nada. Y si la otra persona está abierta al diálogo y a la escucha, y pues en unas dimensiones razonables, pues puede haber un criterio y ahí uno mismo, eso es educarse para mí. Si él me dice como acá no puede porque es que cómo va a subir una bicicleta en un ascensor que no le va a caber, usted va a dañar el ascensor, o una, me dice, bueno, sí, tiene toda la razón, ya entiendo por qué me dicen que déjela acá, pero no, es que no la puede subir acá porque es que no. Pero es que eso no son respuestas, y uno siempre está buscando respuestas, ¿no? A cualquier idea, por más tonta que sea, pero uno siempre está buscando respuestas, y es el diálogo. Creo que tiene que fundirse en todo este tema de la educación, de si hay un diálogo más horizontal, y eso viene de la primigenia, en el sentido de la educación básica y superior y todo eso, para extenderla en la vida real, que es la que nos toca a todos constantemente. Entonces eso pues que dices me parece bien para resaltar y revelador de el diálogo es un fundamento de la educación. Si no hay diálogo bidireccional como medida inicial, ya podría ser tridireccional y n-direccionalmente, pero no solo un diálogo interno para mí, sino un diálogo compartido. Entonces me parece que creo que ahí entra el punto que me pareció revelador, el diálogo es el fundamento de la educación, y ahí hay una ruptura, veo, entre este mundo de la formación, colegio, como se quiera decir, o universidad, y el mundo real, porque en el mundo real nos estamos formando constantemente, ¿no? Entonces hay una ruptura, porque en el inicial, que es donde pues comenzamos a crear criterio, no hay un diálogo tan bidireccional inicialmente, sino solo es recibir, de receptar. Y cuando salimos al mundo real, queremos es expulsar, y queremos que alguien lo recepte, pero si todos estamos expulsando, pues ¿quién lo va a receptar? Entonces, si desde el inicio nos planteamos yo le puedo expresar como usted también, independientemente quién sea usted, pues eso mismo lo podemos replicar en los temas sociales, que a la final son los fundamentales, porque una sociedad se ve y se entiende por cómo se comunica y cómo se expresa. Entonces, pues sí, no sé, Juan. Ahí hay un último punto que también me parece muy interesante, es como que a la larga, cuando a ti te venden o pues te crían dentro de este modelo educativo que pues es prácticamente una repetición de monólogos, ¿no? Y habrá gente que hoy en día siga defendiendo ese modelo educativo y que vea eso como la educación realmente, ¿no? O la urbanidad de Carreño. Eso es ser educado, es saber estos y estos y estos preceptos, y esto tiene que ser así, como todo súper rígido, ¿no?
sea, a la larga, eso, o sea, sigue siendo educación. No será la educación con la que yo esté más de acuerdo, por decirlo así, pero es que más allá de si eso no es educación, yo creo que, y lo resalto un poco con el tema del diálogo, por más que pretendamos imponer monólogos, eso en un sentido un poquito más abstracto sigue siendo un diálogo, en el sentido que la respuesta de la otra persona existe y es el silencio, pero sigue existiendo la respuesta. Entonces, esta idea de que, pues siempre y cuando haya un receptor y un emisor, a la larga, la respuesta del emisor, por más evidente o no evidente que sea, pero existe, por más que querramos es invisibilizarla. Entonces, pues para mí, más allá de entrar en el tema de es que esta es la educación correcta y esta es la educación incorrecta, o entrar en esos juicios de valor, es más bien hacer conciencia de que sí hay un fundamento, que lo contrario pues es o hablar en otros términos, en otras definiciones y en otro lenguaje en el donde no nos vamos a comprender, pero si asumimos estas definiciones y este lenguaje, es que se necesita una interacción, y esa interacción la podemos clasificar como diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a la larga cada quien asumirá qué tan rígido no quiere establecer pues sus roles y sus modelos, pero desde mi experiencia pues esa rigidez no termina siendo estable en una realidad que es tan cambiante, ¿no? De acuerdo. Y pues no sé, me gustaría concluir por mi parte, Juan. Por ejemplo, estos modelos de crianza en casa fueron atractivos en un momento para mí, pero cada vez que los pienso, no, porque eso es de nuevo segregarte e invisibilizarte tácitamente a ti, porque tú vas a creer un modelo único en un submundo que no es el mundo real. Entonces sí creo que todos estos modelos tienen que seguir existiendo socialmente, porque si queremos ser sociedades tenemos que vivir en unas simulaciones sociales iniciales. Entonces la idea es, si esas simulaciones sociales no apelan a la sociedad actual, tenemos que replanteárnoslas. Y ese replanteamiento es progresivo, como todo, pero es importante planteárselo y ser conscientes de ese nuevo progreso, que el progreso siempre es una cosa abstracta que no la podemos definir, pero está, y es evidente. Es solo abrir los ojos y salir a la calle, y es tratar de jalar esos modelos ya impuestos y actualizarlos. Es como un software, ir metiéndole actualizaciones y no tener miedo a actualizarnos y a esas nuevas cosas que creemos que porque somos los educadores o los genios por edad o lo que sea, nos tenemos también que estar actualizando. Y cuando digamos, porque también es válido decir, uy, yo ya no me quiero actualizar, pero ser consciente de no estar actualizado, no sé si hacer parte. A mí, yo para zanjarme problemas me saldría un poco de esos modelos para no irrumpir en esas actualizaciones. Y ahí entra de nuevo la autodeterminación, el criterio y todo lo demás. Entonces, pues, sigamos creyendo en la educación y que para mí es el único modelo viable de actualizarnos al día de hoy. De acuerdo, sino compartir, escuchar y... Genial. Pues David, muchas gracias. No. Gracias nuevamente compartir. Sí, después de un tiempito, siempre es bueno y grato volver a estar contigo, Juan, y pues con todos ustedes siempre es bueno compartirles esto que sale acá. Entonces nada, nos escucharemos en una próxima. Abrazos grandes. Igualmente, chao.